¡Por Crom! Buenas noches, noctámbulos. Conan se embarca en busca de un tesoro. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Conan el Bárbaro. Conan el Bucanero, de Robert E. Howard. Prólogo. Sueño de sangre. La princesa Chabela se despertó 2 horas antes de medianoche. Una transparente colcha cubría el cuerpo desnudo de la hija del rey Ferdrugo de Singara, mientras yacía en el lecho temblando y con todos los músculos del cuerpo tensos. Estaba a oscuras y sintió un escalofrío de terror a causa de una terrible premonición. Fuera, la lluvia repiqueteaba sobre el techo del palacio. ¿Qué habría en aquel oscuro y espantoso sueño de cuyas sombrías tenazas había escapado su alma? Ahora que todo había terminado, apenas recordaba los detalles. Todo era oscuridad, y en medio de ella había unos ojos malignos que la miraban. Vio el brillo de unos cuchillos y sangre por todas partes, en las sábanas, en el suelo de mármol, filtrándose por debajo de la puerta. Una sangre roja y viscosa que emanaba en abundancia. Chabela, temblando, hizo un esfuerzo por alejar de su mente aquella morbosa sensación. El resplandor de una pálida luz nocturna le llamó la atención. Procedía de una fina vela de cera que ardía sobre una cómoda que había en el otro extremo de la estancia. Encima de la pequeña cómoda había también un pequeño ícono de Mitra, el Señor de la Luz, dios principal de Córdoba. El impulso de buscar una ayuda sobrenatural hizo que Chabela se pusiera de pie sobre el suelo de mármol, temblando. Con su voluptuoso cuerpo envuelto en la transparente colcha, cruzó la alcoba y se arrodilló ante el ídolo. Sus cabellos, negros como la noche, le caían sobre los hombros como una catarata de ébano brillante. Encima de la cómoda había un pequeño incensario de plata. Lo destapó y dejó caer unos polvos sobre la titilante llama. El aire se llenó inmediatamente con un aroma de nardos y de mirra. Chabela entrelazó las manos y se inclinó como si se dispusiera a rezar, pero de su boca no salió ni una sola palabra. Su mente era un caos. A pesar de sus esfuerzos, no pudo lograr el sereno dominio interior necesario para que su oración fuera eficaz. Recordó que desde hacía muchos días un terror sombrío llenaba el palacio. El viejo rey parecía distante, distraído, preocupado por problemas que ella ignoraba. Había envejecido asombrosamente, como si un vampiro fantasmagórico le hubiera bebido la vitalidad. Algunos de los decretos que dictaba no parecían escritos por él, ni estaban de acuerdo con su forma habitual de gobernar. Había momentos en que el espíritu de otra persona parecía asomarse por sus cansados ojos, hablar con su tono de voz lento y áspero, o garrapatear una firma temblorosa sobre los documentos que dictaba. Parecía absurdo, pero era evidente que estaba ocurriendo algo extraño. Y después, aquellos terribles sueños de cuchillos, de sangre y de ojos que la miraban fijamente, en los que extrañas sombras la espiaban y musitaban palabras ininteligibles. Súbitamente se le despejó la mente, como si un viento fresco se hubiese llevado la bruma que envolvía sus pensamientos. Descubrió que podía darle un nombre al hechizo maligno que la oprimía. Era como si una fuerza oscura luchara por dominar su mente. Se sintió invadida por el horror. Un sollozo sacudió su magnífico cuerpo.
De su pecho joven surgieron profundos suspiros. Luego se dejó caer boca abajo ante el pequeño altar. Sus negros cabellos se deslizaron suavemente sobre el suelo de mármol. Luego rezó: Mitra, defensor de la casa de Ramiro, Señor de la piedad y de la justicia, castigador de la depravación y de la crueldad, ayúdame en esta hora angustiosa. Dime lo que tengo que hacer, te lo suplico, poderoso Señor de la luz. Se puso de pie, abrió la caja dorada que había junto al incensario y extrajo una docena de finas varillas de madera de sándalo. Algunas eran cortas y otras más largas. Unas eran curvas y otras rectas y planas. Las arrojó al azar sobre el suelo delante del altar. El sonido de las varillas sagradas cayendo rompió el profundo silencio que reinaba en la habitación. La muchacha examinó durante un momento la disposición de las varillas y abrió los ojos con espanto. Las varillas habían formado la palabra Tobarro. La muchacha repitió el nombre en voz baja: Tobarro, ir con Tobarro. Sus oscuros ojos brillaban con decisión. Lo haré, dijo para sí. Le pediré al capitán Capellés que me acompañe. Mientras se movía por la habitación, el resplandor de los relámpagos iluminaba intermitentemente la escena. La joven tomó algunas ropas que había en un cofre. Luego cogió un cinto con una espada envainada. Se puso una capa y salió apresuradamente de la alcoba. Mitra contemplaba la escena con ojos vidriosos. Es posible que hubiera un leve brillo de inteligencia fantasmagórica en aquella mirada y una ligera expresión de grave misericordia en aquellos labios esculpidos. Sería la voz del dios la que hablaba a través de aquel lejano trueno. Imposible saberlo. Sin embargo, al cabo de una hora, la hija de Ferdrugo había abandonado el palacio, y ese fue el comienzo de una serie de acontecimientos fantásticos que reunirían en los confines del mundo conocido a un poderoso guerrero, a un mago temible, a una orgullosa princesa y a los dioses antiguos en una extraña y misteriosa confrontación. Capítulo 1. Una antigua costumbre singaria. Se había levantado viento, arrastrando tras de sí fuertes ráfagas de lluvia. En esos momentos, después de medianoche, el húmedo aire del mar ululaba a través de los callejones empedrados que partían del puerto. También hacía oscilar los carteles de madera que había encima de las puertas de las tabernas y posadas. Unos perros sin dueños se encogían, temblorosos, en los umbrales de las puertas, protegiéndose del viento y de la lluvia. A esa hora había muy pocas luces en las casas de Cordapa, capital del reino de Sincara, situado a orillas del océano occidental. Densas nubes ocultaban la luna y cruzaban el cielo como fantasmas. Todo estaba a oscuras. Era aquella hora de la noche en la que los hombres de mirada dura hablaban en voz baja acerca de traiciones y de robos, la hora en la que enmascarados asesinos penetraban en las habitaciones en penumbra, con dagas envenenadas en sus manos enguantadas. Una noche propicia para la conspiración y para el asesinato. De vez en cuando se oía el sonido metálico de las espadas por encima del ruido del viento y de la lluvia. Un destacamento de la guardia nocturna, 6 hombres con botas altas y capas, sombreros inclinados sobre la frente contra el mal tiempo y picas y alabardas sobre los hombros, caminaban por las calles desiertas de la ciudad. No hacían ruido, excepto algún comentario en voz baja, en lengua singaria. Miraban a derecha e izquierda, buscando puertas o ventanas forzadas. Estaban atentos a cualquier ruido sospechoso,
y seguían caminando, pensando en la jarra de vino que beberían en cuanto terminaría la ronda. Cuando el grupo pasó junto a un establo abandonado, cuyo techo había caído a medias en el interior, cobraron vida dos figuras sombrías que hasta ese momento habían permanecido completamente inmóviles. Una de ellas sacó una pequeña linterna que llevaba debajo de la capa. El débil rayo de luz iluminó una parte del establo. El hombre de la linterna se inclinó y apartó con una mano el polvo y la paja sucia, y dejó al descubierto una trampilla de piedra. De esta colgaba una cadena corta, cuyo extremo terminaba en una anilla de bronce. Los dos hombres cogieron la anilla y tiraron de ella. La trampilla se levantó con un crujido de goznes sin engrasar. Luego las dos figuras desaparecieron por la abertura, y la trampilla de piedra volvió a su posición anterior con un ruido seco. En medio de la oscuridad se veía una estrecha escalera de piedra en espiral, apenas iluminada por la luz de la linterna. Los peldaños eran muy viejos y estaban desgastados por el uso. Por otro lado, el musgo y la humedad los hacían peligrosamente resbaladizos. En el ambiente flotaba un olor a moho. Los dos hombres de la capa negra bajaron por la escalera con pasos quedos. Unos antifaces de seda ocultaban sus rostros. Fueron descendiendo lentamente, como fantasmas, mientras una húmeda brisa marina, procedente de los corredores que había más abajo, túneles secretos conectados con el mar abierto, levantaban sus capas, que parecían las alas de un gigantesco murciélago. Mucho más arriba, en la ciudad dormida, las torres del castillo de Villagro, duque de Córdoba, se recortaban contra el sombrío firmamento. Había pocas luces en las altas y estrechas ventanas, ya que muy pocos de sus moradores estaban despiertos a esas horas. Debajo de aquel edificio había un hombre sentado estudiando antiguos pergaminos a la luz de un alto candelabro dorado, cuyos brazos parecían serpientes entrelazadas. No se había reparado en gastos para convertir aquella habitación en un lujoso salón. Los muros de piedra húmeda y áspera estaban ocultos por tapices bordados. Las frías losas del suelo estaban cubiertas con una gruesa y suave alfombra de varios colores: escarlata, oro, esmeralda, azul y violeta, con diseños ven Dios. Sobre una mesa de madera con sensuales figuras desnudas, talladas en relieve, había una bandeja de plata con vino de Quiros en un frasco de cristal, y frutas y pastas en cuencos de plata. La mesa de trabajo ante la cual estaba el hombre leyendo era enorme, y estaba tallada según el estilo de la Aquilonia imperial. Un tintero de cristal y oro sostenía una pluma de pavo real, y una fina espada descansaba sobre la mesa como pisapapeles. El hombre era de mediana edad, tal vez unos 50 años, pero se veía delgado y elegante. Vestía unos estrechos pantalones de seda negra y llevaba zapatos de cuero de Córdoba, magníficamente trabajados, con enjolladas hebillas que brillaban cuando golpeaban impacientemente sobre la espesa alfombra con la punta del pie. Sobre su ancho torso llevaba una levita de terciopelo de color turquesa, y las mangas, abombadas y abiertas en los extremos, tenían un forro de satén de color melocotón. Sobre sus muñecas cayó un exquisito encaje blanco. Una enorme sortija centelleaba en cada uno de los dedos de sus cuidadas manos. La edad del hombre se reflejaba en sus flácidas mejillas y en las bolsas que tenía bajo los ojos negros y vivaces. Era evidente que había intentado, en vano, ocultar su edad, ya que los cabellos cuidadosamente peinados que le caían sobre los hombros estaban teñidos. Una suave capa de polvo suavizaba las líneas de su aristocrático rostro.
pero los cosméticos no conseguían ocultar la piel envejecida y la carne descolorida que tenía debajo de los ojos, de expresión dura, así como en el cuello. Con una de sus enjolladas manos jugueteaba con los pergaminos. Se trataba de documentos oficiales con sellos de oro y carmesí y cintas de diversos colores, escritos con una letra muy barroca. El nervioso movimiento del pie y las frecuentes miradas al elegante reloj de agua que había en la cómoda delataban su impaciencia. También miraba de vez en cuando hacia un pesado tapiz que había en un rincón de la habitación. Detrás del hombre había un esclavo cuchita de pie, con los brazos cruzados sobre su desnudo pecho. De los alargados lóbulos de sus orejas colgaban unos aros de oro. La luz de las velas reflejaba sobre su espléndido torso. De un ancho cinto de color carmesí colgaba una enorme cimitarra. Se oyó un suave sonido metálico proveniente del reloj de agua. Eran las 2 de la madrugada. Farfullando una maldición, el hombre de la mesa arrojó a un lado el pergamino que estaba estudiando. En ese momento, el pesado tapiz se abrió para dejar paso a 2 hombres con capas y antifaces negros. Uno de ellos llevaba una pequeña linterna. La luz del candelabro se reflejó en las capas mojadas de los recién llegados. El hombre que estaba sentado había apoyado una mano sobre la empuñadura de la espada que se encontraba sobre la mesa, mientras que el cuchita acariciaba su cimitarra. Cuando los 2 individuos entraron en la habitación y se quitaron los antifaces, el hombre de la mesa exhaló un suspiro de alivio. «Está bien, Gomani», le dijo al negro, que cruzó los brazos sobre el pecho y volvió a su actitud indiferente de antes. Los 2 enmascarados dejaron caer sus capas al suelo y luego se inclinaron ante el hombre que estaba al lado de la mesa. El primer individuo echó hacia atrás la capucha de su oscura túnica y dejó al descubierto un cráneo afeitado calvo, un rostro de halcón y una boca de labios finos. Entrelazó ambas manos sobre el pecho y se inclinó una vez más. El otro hombre dejó la linterna en el suelo e hizo una graciosa reverencia, trazando un amplio arco con su emplumado sombrero. Luego murmuró: «Mi señor duque». Cuando se volvió a incorporar, apoyó una mano sobre la enjollada empuñadura de una larga espada. Entonces se vio que era un hombre alto, esbelto, de cabellos negros y rostro de rasgos afilados, como el de un perro de caza. Sus bigotes negros estaban tan bien arreglados que parecían pintados. De toda su persona exhalaba una gentileza espuria, un toque extravagante con algo de pirata. Villagro, duque de Córdoba, le echó una mirada de hielo al delgado cingario. «Patrón Sarono, no estoy acostumbrado a esperar», dijo. El hombre se volvió a inclinar con cortesía. «Mil perdones, excelencia, ni por las bendiciones de todos los dioses quisiera haberos molestado». «Entonces, ¿por qué llegáis media hora tarde?». El hombre hizo una mueca de disculpa y se excusó diciendo: «Por casi nada, una tontería». El hombre de la cabeza rapada terció: «Una pelea de taberna, señor duque». «¿Una riña en una vulgar taberna?», preguntó el duque. «¿Acaso has perdido el juicio, estúpido? ¿Cómo ocurrió eso?». Enrojeciendo violentamente, Sarono miró al sacerdote con rabia. Este lo contempló impasible. «Fue una tontería, excelencia, nada que valga la pena contar». «Seré yo quien decida eso, Sarono», dijo el duque. «Existe la posibilidad de que seamos traicionados. ¿Estás seguro de que eso, de que eso no ha sido una interrupción intencionada?». Las manos del duque se apoyaron sobre una carta que había en la mesa. Lo hizo con tanta fuerza que los nudillos de su mano se pusieron blancos. Sarono rió entre dientes. «Nada de eso, mi señor.
Quizá hayáis oído hablar de un bárbaro llamado Conan, que ocupó un alto cargo, a pesar de ser un hijo de perra cimerio. No conozco en absoluto a ese bribón. Continúa. Como decía, la cosa no tuvo la menor importancia. Al entrar en la posada de las 9 espadas, donde estaba citado con el santo Mencara, aquí presente, vi que estaba asando carne en el fuego, y puesto que no había comido nada desde el amanecer, decidí matar 2 pájaros de un tiro. Y dado que un hombre de mi linaje no puede perder el tiempo esperando, llamé a Sabral, el tabernero, y le ordené que me sirviera aquella carne asada. Entonces, ese estúpido cimerio osó oponerse, alegando que era su comida. Naturalmente, no es de esperar que un caballero acepte que se dé preferencia a un individuo como ese. ¿Qué ocurrió? Al grano, dijo el duque. Hubo una breve discusión, y de las palabras pasamos a los hechos. Sarono emitió un sonido ininteligible cuando se tocó una oscura magulladura que tenía debajo de un ojo, y agregó: ese individuo es fuerte como un toro, y aunque parezca poco modesto, también yo dejé marcado su feo rostro. Antes que pudiese demostrar a ese safio cuál era el temple de mi acero, el tabernero y algunos de sus clientes nos separaron, no sin esfuerzo, y aún fueron necesarios 4 o 5 hombres para cada uno. Mientras tanto llegó el Santo Padre Mencara y se dedicó a calmar nuestra furia. En fin, que con una cosa y otra. Entiendo, probablemente haya sido un simple accidente, pero de todos modos, deberías saber que hay que evitar ese tipo de problemas. No lo consentiré más. Y ahora al grano, supongo que este hombre es... El sicario se retorció el bigote y dijo: perdón por mis modales, excelencia. Os presento al santo Mencara, sacerdote de Sed, a quien convencí para que tomara parte en nuestra importante empresa y que, en estos momentos, trabaja diligentemente por la causa. El hombre de la cabeza afeitada cruzó las manos y se inclinó. Villagro asintió cortésmente, con un movimiento de cabeza. ¿Por qué insiste en una entrevista personal, Santo Padre?, preguntó el duque con soberbia. Prefiero trabajar por intermedio de agentes como Sarono. ¿Acaso algo no va bien? ¿No es suficiente la recompensa que te he ofrecido? Los ojos vidriosos del calvo Estigio lanzaron extraños destellos. Luego adoptó una expresión de indiferencia y repuso: el oro no tiene importancia, pero aún así hemos de sustentar la carne en este mundo. Nuestro culto sabe que el universo no es más que ilusión, una máscara que cubre el rostro desnudo del caos. Pero perdonadme, excelencia, los discursos teológicos son habituales en mi tierra, pero mi presencia aquí se debe a una costumbre de la vuestra, ¿no es así? El Estigio esbozó una sonrisa, indicando que acababa de decir algo ingenioso. El duque Villagro enarcó una ceja inquisitivamente, y Mencara siguió diciendo: me refiero al plan de su excelencia para obligar al amable pero senil rey Ferdrugo a que os conceda la mano de la princesa Chabela, antes de que ese pobre monarca abandone para siempre la tierra. Así pues, con mis anteriores palabras me refería al conocido refrán, que dice que la conspiración y la traición son costumbres venerables en Singara. La mueca que hizo Villagro demostró que no consideraba muy ingenioso el comentario. Sí, sacerdote, eso ya lo sabemos. Pero ¿qué novedades hay? ¿Cómo va esa lucha por captar la mente de, digamos, vuestro objetivo? El Estigio se encogió de hombros. No demasiado bien, mi señor. La mente de Ferdrugo puede dominarse fácilmente, porque está viejo y enfermo. Sin embargo, he tropezado con un problema. ¿Cuál? Cuando tenga el rey bajo el dominio de mi voluntad, podré manejarlo perfectamente. Puedo obligarlo a que os conceda la mano de la princesa, pero ella, supongo que con razón,
dada la diferencia de edad, protesta. Entonces procura controlar su mente, estúpido, bramó Villagro, molesto por la alusión a su edad. Lo he intentado esta misma noche, repuso. Mi espíritu llegó hasta la princesa, entrando en sus habitaciones e introduciéndose en sus sueños. Es joven, fuerte y está llena de vida. Con enorme dificultad logré dominar su cerebro, pero aun cuando mi sombra le habló a su alma dormida, sentí que mi control sobre la mente del anciano rey desaparecía. Dejé rápidamente a la joven para volver a dominar al padre. La muchacha se despertó aterrada, aunque no recuerda ninguna de mis sugerencias. Sin embargo, creo que la alarmé bastante. Y ese es el problema. No puedo dominar al rey y a la princesa al mismo tiempo. El sacerdote cayó al ver el fuego que brillaba en los ojos del duque. Entonces, has sido tú, perro asqueroso, bramó Villagro. La sorpresa y la alarma se reflejaron en los ojos indiferentes del Estigio. ¿Qué queréis decir, señor?, musitó. Sarono hizo la misma pregunta casi al mismo tiempo. El duque profirió un juramento y dijo: «Es posible que mi inteligente espía y mi agudo hechicero ignoren lo que es de dominio público. ¿Acaso ninguno de vosotros, idiotas, sabe que la princesa ha desaparecido y que nuestros planes no han servido de nada?» El duque Villagro lo había planeado todo minuciosamente. El rey Fertruco era un hombre decrépito y enfermo. Para asegurar una pacífica sucesión, la princesa Chabela debía casarse pronto. ¿Quién mejor que Villagro para aspirar a su mano y seguirla al trono, puesto que era viudo desde hacía muchos años y después del rey, el hombre más rico y poderoso del reino? En una reunión que tuvo lugar en los sótanos de su antiguo castillo, Villagro estableció su plan de acción. El pirata Sarono, de noble linaje pero con un pasado oscuro, se había alistado a su causa. El duque le encomendó la tarea de buscar a un hechicero que, además de tener pocos escrúpulos, pudiera ejercer influencia sobre la mente y la voluntad del anciano monarca. Para esa misión, el agudo Sarono había elegido a Mencara, sacerdote hechicero del prohibido culto Estigio de Sed. Sin embargo, la huida de Chabela echaba por tierra los planes de Villagro. ¿De qué serviría dominar la mente del rey si la princesa no estaba presente para contraer matrimonio? Con un dominio personal realmente extraordinario, Mencara fue calmando poco a poco al excitado Villagro. «Perdonadme una vez más, excelencia», dijo, «pero mi modesto dominio de las ciencias ocultas pronto me revelará el lugar donde se encuentra la princesa». «Entonces actúa pronto», repuso Villagro secamente. Bajo las órdenes del sacerdote Gomani, el esclavo Cuchita se acercó hasta una celda de tortura próxima y extrajo de ella un trípode de bronce y un poco de carbón. Luego apartó la alfombra, dejando al descubierto el suelo de piedra. Acto seguido, el sacerdote tomó un trozo de tiza de color verde luminoso que llevaba en la túnica y trazó en el suelo un dibujo circular, parecido a una serpiente mordiéndose la cola. Mientras tanto, el Cuchita encendió un fuego debajo del trípode y poco después comenzó a arder el carbón. El sacerdote vertió sobre el carbón encendido un aromático líquido verde que tenía en su pequeño frasco. El aroma llenó inmediatamente la habitación. Unas espirales de humo color verde ascendieron hasta el techo abovedado. El hechicero tomó asiento dentro del círculo trazado con la tiza verde. Luego se apagó la luz del candelabro y la habitación se sumió en una siniestra semioscuridad. Quedaban solo 3 fuentes de luz: el rojo resplandor de los carbones que había debajo del trípode, el círculo en forma de serpiente que había en el suelo y los amarillentos ojos del brujo, que brillaban como los de un animal nocturno.
Entonces se oyó la voz del estigio que decía: Yao Seted, Seted Yao, Abratax, Kurain, Misaret Seted. Las sibilantes y ásperas palabras adquirieron poco a poco un tono muy bajo, luego formaron un simple murmullo y finalmente dejaron de oírse. El único ruido que se oía en la habitación era el de la lenta y rítmica respiración del estigio. Al entrar en trance, sus ojos amarillentos quedaron ocultos por los párpados. «Por Mitra», exclamó Sarono asombrado. La mano del duque, crispada sobre su brazo, le hizo guardar silencio. Las espirales de humo se retorcieron más y luego adoptaron la forma de una luminosa nube de color jade. En medio del vapor se destacaban retazos de luz y de oscuridad. Entonces, el duque y Sarono contemplaron una escena vivida dentro de la nube. Había una pequeña embarcación que cruzaba el mar en plena noche. En la cubierta de proa había una joven de pie cubierta con una capa que el viento ceñía contra su cuerpo. «Chabela», musitó Villagro. Como si la exclamación del duque rompiera el encanto, la brillante nube se fragmentó y desapareció. Los carbones encendidos se apagaron con un fuerte siseo. El hechicero cayó hacia adelante, golpeándose la cabeza afeitada contra el suelo. «¿Dónde está la princesa?», le preguntó Villagro a Mencara, cuando el brujo volvió en sí, después de haber bebido un buen trago de vino. El estigio reflexionó. «Leo el nombre de Ascalún en su mente. ¿Conocéis alguna razón por la cual ella pueda dirigirse a Ascalún, excelencia?» «Allí está Tobarro, el hermano del rey», respondió el duque. «Viaja como embajador de una ciudad chemita a otra, pero ahora se encuentra allí. Ya lo entiendo. Chabela va a ver a Tobarro para que regrese a Cordaba. Y con ese individuo aquí, solo los dioses saben qué será de nuestros planes». «Bien, entonces, ¿qué se puede hacer si no eres capaz de dominar al mismo tiempo la mente del rey y de la princesa?» Sarono extendió una mano hacia la bandeja de plata y musitó: «Con el permiso de su excelencia». Ante el gesto de aprobación del duque, Sarono se sirvió una fruta y luego dijo: «Quizá debamos contratar los servicios de otro hechicero». «Eso suena bien», dijo el duque. «¿A quién sugieres, sacerdote?» El estigio reflexionó un momento y dijo: «El jefe de mi orden, el mago más poderoso del mundo, es el gran Tot Amón». «¿Dónde vive ese Tot Amón?» «En su Estigia natal, en el oasis de Cajar», repuso Mencara. «Sin embargo, he de advertir a su excelencia que el talento de Tot Amón no se puede comprar con oro». El brujo se detuvo y esbozó una sonrisa antes de proseguir. «El oro compra a hombres pequeños como yo, pero Tot Amón es un verdadero príncipe de la magia. Quien domina los espíritus de la tierra no tiene necesidad de oro ni de riquezas materiales. Entonces, ¿qué es lo que lo puede tentar? Tot Amón solo acaricia un sueño. Hace siglos, aquí en estos reinos occidentales, los cultos a Mitra y a mi propio dios, Set, eran las religiones dominantes. Fueron tales los vaivenes del destino que mi culto se suprimió porque no superaron los seguidores de Mitra. Se prohibió adorar a la serpiente y toda mi orden partió hacia el exilio. Si su excelencia jurase destruir los templos de Mitra, reconstruir los de Set en su lugar y elevar su divinidad por encima de los dioses occidentales, me atrevería a decir que Tot Amón colaboraría con vuestros planes». El duque se mordió el labio inferior. Los dioses, templos y sacerdotes no significaban nada para él. Todo le daba igual. Mientras esos templos y sus jerarquías pagaran sus impuestos, se encogió de hombros y dijo: «Así será. Lo juro por todos los dioses o demonios vuestros». Y ahora
Esta será tu tarea. Al amanecer embarcarás. Emprenderás rumbo hacia el sudeste e interceptarás el velero que lleva a la princesa. Captúrala y destruye el barco sin que queden sobrevivientes que puedan contar lo sucedido. Tú, Petrel, Sarono, no tendrán dificultades en alcanzar al pequeño Reina del Mar una vez capturada la dama. Pero siguió, continuarás hasta Estigia. Tú, Mencara, guiarás al grupo hasta el reducto de Totamón y serás mi embajador ante él. Cuando lo hayas convencido de que sirva a nuestra causa, regresarás a Cordaba con él y con la princesa. ¿Alguna pregunta? Así se inicia la doble misión. Capítulo 2. Un cuchillo en la oscuridad. Comenzaba a amanecer. La tormenta había cesado y en ese momento unas nubes oscuras, casi negras, cubrían el cielo sombrío. Algunas estrellas titilaban a lo lejos, reflejándose en los charcos de agua y lodo que se habían formado en las calles de Cordaba. Sarono, patrón del velero Petrel y agente secreto del duque de Cordaba, atravesó las encharcadas calles malhumorado. La pelea con el gigantesco bucanero Cimerio no había suavizado su estado de ánimo, y su enfado había aumentado al perderse la cena. Las imprecaciones que le lanzara su amo, el duque, habían sido el principal motivo de su disgusto, pero además de eso, tenía un ojo morado, mucho sueño y un hambre realmente atroz. Al caminar por la calle, se agachaba para evitar las goteras de los canalones, levantando al mismo tiempo el borde de su capa para no mancharla de barro. De repente sintió que su cólera iba en aumento, sin saber por qué. Deseaba encontrarse con alguien en quien pudiera descargar su ira. Mencara caminaba a su lado en silencio. Un hombre pequeño y esquelético, cuyas piernas desnudas asomaban por debajo del rasgado borde de la casaca llena de remiendos, luchaba por mantener un paso uniforme sobre el empedrado grasiento y resbaladizo. Sus sandalias chapoteaban sobre las piedras mojadas. Con una mano sostenía una especie de viejo pañuelo sobre su delgado pecho, y en la otra llevaba un trozo de soga, empapada en alquitrán encendido para iluminar el camino. El hombre rezaba en silencio la letanía del amanecer en honor a Mitra. Para él esas palabras eran solamente un conjunto de sonidos sin sentido, ya que su pensamiento estaba en otra parte. De ese modo, Ninus, sacerdote menor del templo de Mitra, corría por las húmedas calles de la ciudad hacia su destino. Ninus se había levantado de su jergón antes del amanecer y, eludiendo al preceptor de la orden, había trepado por uno de los muros del templo e ido a dar a un solitario callejón lleno de barro. Desde allí se abrió camino hacia el puerto de Cordaba para asistir a su cita con el corsario extranjero Conan el Cimerio. El hombrecillo, a pesar de su delgadez, tenía un vientre abultado y piernas largas. Sus ojos acuosos miraban al frente. La especie de pañuelo que le envolvía era, en realidad, la harapienta túnica de los sacerdotes del culto mitraico, sospechosamente manchada de vino. En sus primeros años, antes de llegar a ver la luz de Mitra, Ninus había sido uno de los mejores ladrones de joyas de las tierras iborias. Así conoció a Conan, el Cimerio. Si bien no frecuentaba los templos, también había sido ladrón, por lo que se habían hecho amigos. Aunque Ninus creía que su vocación al sacerdocio era sincera, jamás había logrado dominar los apetitos de la carne, de los que tanto abusara en su vida anterior. Muy cerca de su esquelético pecho, el pequeño sacerdote guardaba el documento que Conan le prometiera comprar. El corsario necesitaba el tesoro y Ninus exigía oro, o por lo menos plata. Hacía mucho tiempo que ese mapa estaba en posesión de Ninus. En sus épocas de ladrón,
El hombrecillo había pensado muchas veces en seguir aquel camino marcado con tinta hasta encontrar las fabulosas riquezas cuyo escondite sería revelado por ese documento. Pero una vez inmerso en su nueva profesión, parecía poco probable que volviera a dedicarse a la búsqueda de tesoros. ¿Por qué, pues, no vender el mapa? Su mente, llena de prometedoras visiones, buenos vinos, fabulosas carnes asadas y hermosas mujeres, no estaba ocupada más que en el dinero que esperaba recibir de Conan, con el que sin duda podría obtener todos esos caprichos. Ninus dobló la esquina y tropezó con dos hombres cubiertos con capas negras que se apartaron para dejarlo pasar. Murmurando una disculpa, el pequeño sacerdote miró con ojos de miope a uno de los hombres, cuya capucha había caído hacia atrás por la fuerza del encontronazo. Entonces, el asombro lo impulsó a abandonar su habitual prudencia. «Mencara, el setita», exclamó. «Tú aquí, vil adorador de serpientes, ¿cómo te atreves?». Ninus levantó la voz, furioso, y gritó con todas sus fuerzas, llamando a los guardias. Sarono bramó una maldición y aferró a su compañero por un brazo para huir de allí, pero el estigio se soltó de un fuerte tirón y lo miró, diciendo: «Este pequeño cerdo me ha reconocido, mátalo inmediatamente, o de lo contrario estamos perdidos». Sarono dudó un instante, luego desenvainó su espada y atacó. La vida de un pobre sacerdote no significaba nada para él. Lo que importaba realmente era no responder a las preguntas de los guardias. El brillo de la hoja de acero, sobre la que se reflejó la pálida luz del amanecer, desapareció entre las ropas del sacerdote de Mitra. Ninus se tambaleó y cayó hacia atrás con un grito ahogado. Después abrió la boca, como si intentara llenar de aire los pulmones, y se derrumbó sobre el húmedo empedrado. De sus labios brotó un hilo de sangre. El estigio escupió y dijo: «Que así desaparezcan todos los seres abominables como tú». Mirando nerviosamente a su alrededor, Sarono limpió con cuidado la hoja de acero con las ropas de su víctima y gruñó: «Vámonos de aquí». Pero los ojos del estigio se habían clavado en algo que asomaba de la túnica de Ninus. Se agachó y cogió un pequeño pergamino de entre las ropas del sacerdote de Mitra. Luego extendió el documento con ambas manos. «Es un mapa, una carta de viajes», musitó el brujo. «Creo que podré descifrarlo si lo estudio con calma». Más tarde», insistió Sarono. «Date prisa, o nos cogerán los guardias». Mencara sintió con un movimiento de la cabeza y se guardó el pergamino enrollado. Luego los dos hombres desaparecieron entre la rojiza bruma del amanecer, dejando a Ninus tendido sobre el empedrado. Bebiendo un vino malo, un tanto irritado por la pelea con el impertinente Sarono y cansado de esperar tantas horas, el humor de Conan había ido empeorando lentamente. Se paseaba inquieto como un gato salvaje por el salón de la posada, una sala llena de humo cuyo techo casi tocaba con la cabeza. Aunque la posada Nueve Espadas había estado llena de gente en las primeras horas de la noche, ahora solo quedaban unos pocos clientes, entre ellos un trío de marineros borrachos tendidos en un rincón. Dos de ellos entonaban canciones, desafinando terriblemente, mientras el tercero dormía. Estaba a punto de amanecer. Ninus se había retrasado varias horas. Algo debía haberle ocurrido al pequeño sacerdote, que jamás llegaba tarde a una cita si había dinero en juego. Hablando en cingario con acento bárbaro, Conan soltó un gruñido y se dirigió al fornido tabernero. «Sabral, voy a salir a respirar un poco de aire fresco. Si alguien pregunta por mí, dile que regreso pronto». Afuera la lluvia había amainado. El oscuro manto de nubes se había roto y la luna plateada iluminaba las últimas horas de la noche. De los charcos de agua se levantaban pequeñas nubecillas de vapor, soltando un poderoso y saludable eructo.
Conan caminó con dificultad sobre el húmedo empedrado, con la intención de dar una vuelta a la manzana de edificios en la que se hallaba la posada Nueve Espadas. Maldijo a Ninus entre dientes. Ese estúpido sacerdote lo obligaría a perderse la brisa del amanecer, que habría impulsado al holgazán fuera del puerto de Cordaba. Sin viento, tendría que sacar la embarcación de su lugar de amarre con remolques. Conan se detuvo súbitamente. Sobre las empapadas piedras de la calle había un informe montón de ropas sucias, del que sobresalían unos delgados miembros. Los ojos de Conan recorrieron con una rápida mirada los tejados circundantes, los quicios de las puertas y las entradas de las bocacalles en busca de los agresores. Apartó con calma la capa que lo protegía de la lluvia y se ajustó el cinturón que sostenía su espada envainada. No era nada sorprendente encontrar un cadáver en aquella zona de la ciudad. Era un barrio de calles serpenteantes y estrechas que habitualmente albergaba a asesinos, ladrones y todo tipo de escoria humana. Sin embargo, allí donde yace una víctima, existe siempre la posibilidad de que, en las cercanías, esté su agresor. Conan había aprendido desde hacía mucho tiempo a tener sumo cuidado en estos asuntos. El cimerio caminó silencioso entre las sombras, como un leopardo al acecho, y después se arrodilló junto al cuerpo caído. Lo puso boca arriba, y la sangre todavía fresca brilló a la luz del amanecer. «Por Crom», exclamó Conan. Se encontraba delante del cadáver del ex ladrón y sacerdote Ninus de Mesantia, a quien Conan estaba esperando desde hacía horas. El cimerio registró rápidamente el cadáver. Faltaba el mapa que el sacerdote había prometido llevar a la cita. Conan se sentó sobre sus talones, reflexionando, y pensó quién podría desear matar al insignificante sacerdote, que probablemente solo llevaría en su bolsa unas pocas monedas. El mapa era la única cosa de valor que tenía, y dado que la carta de viajes había desaparecido, era lógico suponer que el inofensivo Ninus había sido acuchillado por alguien que quería apoderarse del mapa. Con la salida del sol, los bordes de los tejados y las torres de Cordaba se pintaron de color carmesí. Los ojos fogosos de Conan se convirtieron en una feroz llama azul. Cerrando uno de sus poderosos puños, el gigantesco cimerio juró que alguien pagaría con sangre aquella hazaña. Conan levantó con cuidado el pequeño cuerpo con sus poderosos brazos y regresó rápidamente al Nueve Espadas. Al entrar en la sala le gritó al tabernero: «Sabral, una habitación y un cirujano, rápido». El tabernero sabía que, cuando empleaba ese tono, el cimerio no admitía demoras. Se apresuró a conducirlo escaleras arriba, hasta que llegaron al segundo piso. Los pocos clientes que había en la taberna a esas horas los siguieron con la mirada. Vieron a un gigante de rostro oscuro lleno de cicatrices, perfectamente afeitado, con una gastada gorra de marinero y el rostro bronceado por el sol, enmarcado por una negra melena cuadrada. Los profundos ojos que asomaban bajo las espesas cejas negras eran azules. El bucanero llevaba aquel cuerpo entre sus brazos con tan poco esfuerzo como si se tratara de un niño. Ninguno de los hombres de la tripulación de Conan se encontraba en la taberna. El cimerio se había asegurado de ello al concertar la cita con Ninus, porque no deseaba que la noticia acerca del tesoro se extendiese entre la tripulación antes de que él pudiera comunicársela personalmente. Sabral condujo a Conan a la habitación que reservaba para los huéspedes especiales. El gigante comenzó a colocar a Ninus sobre la cama, pero se detuvo cuando el tabernero apartó, apresuradamente, la cubierta del lecho diciendo: «Nada de sangre sobre la colcha. Que el diablo se lleve tu colcha», repuso Conan, depositando a Ninus sobre la cama.
Mientras Sabral doblaba la colcha, el cimerio examinó al sacerdote. El ex ladrón aún respiraba débilmente. Su pulso era irregular. «Al menos está vivo», dijo Conan con un gruñido. «Lárgate, amigo. Ve a buscar un médico. No te quedes ahí con la boca abierta como un idiota». El tabernero desapareció silenciosamente. Conan desnudó el pecho del sacerdote y vendó torpemente la herida, de la que aún manaba sangre. Al cabo de un rato volvió a entrar Sabral en compañía de un médico, vestido con una bata, que bostezaba. De su rostro de dormir asomaba una manta de cabellos grises. «El buen doctor Gratos», anunció el tabernero. El médico quitó la venda que había puesto Conan, limpió la herida y luego la volvió a vendar con una tela limpia. «Afortunadamente», dijo, «la puñalada no le tocó el corazón ni los vasos sanguíneos. Creo que solo le ha rozado un pulmón. Con un poco de cuidado vivirá. Paga usted por él, capitán». Conan asintió con un gruñido. Ninus recobró el conocimiento después de beber unos tragos de vino. Con una voz que casi era un murmullo, el sacerdote hizo un relato de los hechos. «Tropecé con 2 hombres en la calle. Uno era Mencara, el sacerdote de Sed. Grité y grité, pero le dijo a su acompañante que me matara». «¿Quién era el otro?», preguntó Conan. «Estaba envuelto en una capa, y el sombrero que llevaba era de ala ancha. Creo que se trataba del bucanero Sarono». Conan frunció el ceño. «Sarono. Ese era el tipo con el que había discutido hacía unas horas. Se habría enterado Sarono de su cita con Ninus y asaltó al sacerdote para robarle el mapa». Todo parecía una conspiración para arrebatar a Conan el secreto del tesoro. El cimerio se incorporó rojo de ira. «Toma», exclamó, entregando a Gratos un puñado de monedas que extrajo de su bolsa. Luego dejó algunas más en la palma de la mano de Sabral y advirtió: «Vosotros 2, cuidad de él. Cuando regrese, veré lo que habéis hecho y os arrancaré el pellejo a ambos, si las cosas no marchan bien. Pero si se muere, enterradlo según el rito de Mitra. Ahora tengo que irme». Conan desapareció de la habitación como un fantasma. Bajó corriendo la escalera y acto seguido abandonó la posada 9 Espadas. Caminó deprisa, con la ancha capa rozando suavemente sus altas botas. Cuando el sol naciente iluminó los mástiles y los cordajes de los barcos, el puerto comenzó a hervir de actividad. Los marineros subían y bajaban por las escalas. Los oficiales daban órdenes con altavoces, hechas de pergamino, y crujían los cabrestantes manejados por los musculosos remeros, que cargaban bultos del muelle a la cubierta. Conan llegó por fin al muelle. En respuesta a una pregunta, el jefe de los guardias del puerto respondió que el petrel de Sarono había zarpado hacía una hora y que ya había doblado el cabo oriental del puerto. Conan dio las gracias y luego se dirigió apresuradamente hacia la pasarela del embarque de su propio buque, el holgazán. «Celtrán», llamó. «Sí, capitán», dijo un hombre que estaba dirigiendo el embarque y la colocación de provisiones en la bodega. Celtrán era un cingario de baja estatura, fornido y con un enorme bigote negro. A pesar de estar gordo, se movía con la agilidad de un gato. «Organiza a la tripulación. Zarparemos en cuanto podamos». Al cabo de un rato, todos los bucaneros se reunían en la segunda cubierta. La mayoría eran cingarios con sangre de otras razas. Faltaban 3 hombres. Inmediatamente se envió al muchacho de a bordo a buscarlos y a sacarlos de los burdeles en los que disfrutaban de su libertad. El resto de la tripulación reanudó las faenas de carga bajo las órdenes de Conan. Finalmente se presentaron los 3 hombres que faltaban. Se almacenó el último bulto de la carga y se soltaron amarras.
8 marineros se inclinaron sobre los largos remos para llevar al holgazán a alta mar. Cuando las primeras ráfagas de viento comenzaron a hinchar las velas, los hombres abandonaron los remos. El holgazán, con todas las velas al viento, inició la cingladura. Las suaves ondas que producía su proa sobre el agua enseguida se convirtieron en blanca espuma. La embarcación se balanceó suave y rítmicamente cuando se encontró en mar abierto. Los alegres chillidos de las gaviotas que volaban en círculo se mezclaron con el crujido de los maderos, de los cordajes y con los suspiros del viento en el aparejo. Conan se hallaba en pie cerca del castillo de proa, apoyado sobre la borda, mirando hacia el lejano horizonte. Después de repetir a la tripulación el rumbo ordenado por Conan y a organizarlos por turnos de servicio, Celtrán se acercó al cimerio. «Y bien, capitán», dijo, «¿a dónde vamos esta vez?» «¿Conoces el petrel de Sarono?», preguntó Conan. «Ese enorme pedazo de madera que zarpó hace una hora, antes de que tú llegaras a bordo. Sí, lo conozco. Dicen que Sarono es un hábil marino, pero un hombre duro y de negras entrañas. Tiene amigos entre los nobles menores, pero según dicen, lo han expulsado de su círculo por haber hecho algo que incluso esos tipos de alta cuna no soportaron. Así fue como se convirtió en bucanero. Reñir con el capitán Sarono no es cosa para tomarse a la ligera». «Guárdate tus opiniones hasta que yo te pregunte», repuso Conan. A continuación, el cimerio le explicó lo que había ocurrido a Ninos y el robo del mapa relacionado con Sarono. «De manera que si lo caso en alta mar», agregó, «le haré probar una medicina que no le gustará. Si bien el petrel es más grande que el holgazán, este tiene mejor línea y toma mejor el viento». «Oh, sí que lo podemos cazar», exclamó Celtrán, retorciéndose furiosamente el bigote. «Y no me cabe la menor duda de que yo solo podría liquidar a 6 o 7 de los bribones que acompañan a Sarono. Pero, capitán, ¿no sería más prudente seguirlo de cerca para que nos conduzca hasta el lugar del tesoro?» Conan miró al segundo con los ojos entrecerrados. Luego sonrió y le dio una fuerte palmada de asentimiento al hombre en la espalda. «Por Kron y por Manannan, muchacho», rugió, «te has ganado tu paga». Conan miró hacia arriba, donde había un grupo de marineros al lado de la vela superior, esperando la orden de soltarla. «Fuera de ahí», bramó el cimerio, «todos a cubierta». Luego se volvió hacia Celtrán. «No aparejaremos la vela superior, porque podremos navegar sin ella a la misma velocidad que lo hará Sarono. Además, podría verla de lejos. ¿Quién era ese hombre que me dijiste que tenía vista de águila?» «Riego de Gerida. Sí, lo pondrás en la torre de vigilia para que nos informe de lo que ve». El joven marinero Singario se hallaba en ese momento de vigía, observando el horizonte sudeste, y de repente gritó: «Barco a la vista, capitán. Veo su vela superior, y cuando sube el mar distingo un casco negro». «Ese es el petrel», dijo Conan. «Firme en ese rumbo, timonel». A continuación le dijo a Celtrán, que se retorcía nerviosamente el bigote: «Mantendremos el mismo rumbo durante el día, y por la noche aumentaremos la velocidad para estar cerca de sus luces de popa. Con un poco de suerte ni siquiera nos verán». Conan sonrió irónicamente, con un brillo de placer en los ojos. Suspiró hondo y pensó que eso era vivir. Una fuerte cubierta bajo los pies, medio centenar de bribones a sus órdenes, un mar para navegar y un enemigo contra el cual luchar, y la aventura permanente en el horizonte. Con todas las velas al viento menos la superior, el holgazán se deslizó velozmente, siguiendo al petrel, bajo un esplendoroso sol, y rodeado de delfines que saltaban alegremente en el aire, esperando algún resto de comida,
para hundirse nuevamente en el mar de color esmeralda. Fin de la primera parte. Gracias a nuestros suscriptores que hacen posible que el canal siga creciendo. Muchas gracias. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias.